A Dios. Bueno, quiero compartir con ustedes, el título del mensaje hoy es El amor y el cuidado del Padre. El amor y el cuidado del Padre. Y una de las cosas que tenemos que experimentar es que todavía seguimos siendo hijos. Y a veces estando en la casa y estando afuera, no disfrutamos de ese amor del Padre. Siempre estamos afanados con el hacer. Conocemos del Padre, conocemos de teoría, conocemos de teología, pero necesitamos crecer en esa relación como hijos y como Dios Padre. Una de las cosas que aprendí es que tenemos que aprender a relacionarnos con los tres: con Dios Padre, con el Hijo Jesucristo y con el Espíritu Santo. Las tres es un mismo Dios. No estoy diciendo que son tres dioses, es un mismo Dios manifestado de tres maneras distintas, pero tenemos que aprender a relacionarnos con los tres. Pero el principal es el Padre. ¿Por qué? Porque el Padre es el que afirma la identidad. El Padre es el que transmite esa seguridad en el Hijo, y uno puede recibir y sentirse como hijo. Porque me encuentro en la vida cristiana y en la familia de Cristo que hay muchos seguidores y pocos hijos. El que es hijo tiene revelación. El que es seguidor tiene conocimiento. Hay una historia en la palabra que me gustaría tomar como enseñanza y ver la diferencia de uno con el otro. Pero una de las cosas que tenemos que experimentar es el amor y el cuidado del Padre. Y se revela de distintas maneras. Seguramente usted habrá tenido experiencias vividas con el Dios Padre, habrá tenido un conocimiento de Él, habrá vivido cosas, pero a veces la distorsión en nuestro Padre biológico en la tierra a veces distorsiona la realidad del Dios Padre. Una persona que tuvo un padre ausente en la casa, le va a costar tener esa revelación del Dios Padre. Una persona que tuvo un padre quizás severo con el trato, exigente, siempre ahí demandando, va a tener esa imagen de un Dios exigente y demandando. Y una de las cosas importantes es que tenemos que romper estructuras mentales y poder experimentar la relación con el Padre. Amén. Yo no sé cuál es tu contexto de familia, si naciste con un papá, si tu papá está presente, si tu papá falleció, o si tu papá vive en otro lado, si tiene atención con vos, si no le importa nada. Depende o independientemente de la situación que tengas, una de las cosas que tenemos que aprender a relacionarnos con el Padre y nosotros como hijos. Amén. Vamos a la palabra en el libro de Lucas, capítulo 15, versículo 11. Es una historia conocida, la habrás leído, la habrás escuchado. Dice: también dijo, un hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. Dice la palabra, le repartió los bienes, o sea que le dio los dos. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo pérdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino la gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. En la parábola contada que leíamos recién, se nos introduce en el corazón del reino de los cielos, donde el Padre representa o simboliza a Dios y los hijos a nosotros,
en nuestro camino. Esta historia revela dos trayectorias de distanciamiento: los pródigos, que buscan satisfacer sus deseos lejos de casa, malgastando la herencia hasta enfrentar su propia miseria. Y la del hijo mayor, que permanece en la casa, físicamente presente, pero emocionalmente y espiritualmente distante. Hay gente que está en la casa, pero espiritualmente está distante. En esta historia nos encontramos con dos tipos de hijos: los que viven lejos y los que viven cerca, pero ninguno de los dos puede disfrutar esa relación del Padre. Los que viven cerca quizás tienen la experiencia de vivir por leyes, por mandatos, religiosidad. Hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, hay que cumplir esto, hay que cumplir con el culto, hay que cumplir con tal cosa, hay que cumplir con tal actividad, hay que venir a la célula. Todo es el hacer y hay que cumplir, porque si no se va a enojar Jesús. Hay gente que está en la casa pero no disfruta de la casa. Y están los otros que quieren vivir lejos de la casa. Quieren satisfacer sus propios deseos y creer que viviendo lejos de la casa va a vivir mejor. La relación con nuestro Padre, como le decía recién hace un ratito, nuestro Padre terrenal, sea de afecto o ausencia, la mayoría de las veces nos lleva a tener una distorsión de la paternidad de Dios y su verdadero amor. Yo provengo de... Mi papá se separaron cuando tenía 5 años y mi papá siempre estuvo viajando, siempre estaba ausente. Me amó como él supo hacerlo, como él podía hacerlo. Después entendí que nadie puede dar algo que no tiene adentro suyo, y cada uno da lo que tiene. Somos lo que comemos del Padre. Y en esa experiencia de vida crecí un tiempo con mi abuela, otro tiempo con unos tíos, un tiempo con mi mamá, otro tiempo con mi papá. Eso me llevó a tener una experiencia difícil como hijo. Y cuando yo fui papá por primera vez y la tuve a Agustina, recuerdo que tenía 2 kilos 100, era una pulguita, era una ranita así. El pañal recién nacido le llegaba acá, fue 8 mesina. Y cuando la levanto yo por primera vez, yo recuerdo que ahí se me cayeron como algunas escamas en los ojos y en mi corazón. Y el Señor que me dijo: así como tienes a tu hija, así como amas a tu hija, así siempre te he amado yo. ¡Wow! Y ahí algo se rompió en mí. Y pude experimentar el amor del Padre. A partir de ahí, mi adoración a Él, mi alabanza a Él, mi forma de relacionarme con Él cambió. Ya no lo veía como un Dios distante, sino como un Dios cercano, como un Padre que ama. Ahí me acuerdo que el texto de Deuteronomio, no sé si 29, 19 o 30, 19, que dice: a los cielos llamo por testigos de que he puesto, a ver si me ayudan a predicar hoy. ¿Cómo se dice el texto? Que he puesto la vida y la muerte, la bendición y la maldición. ¿Cómo es? ¿Cómo sigue? ¿Ah? Escoge el camino a la vida, escoge. Wow. Fíjate vos, un consejero. Yo te aconsejo que escojas el camino a la vida. Wow. Cómo me encanta que un papá venga y se siente y me hable así. Y te diga: mira, hijo, este es el camino. Yo te doy a elegir. Un padre consejero. Ahí cambió mi condición cuando una vez tuve que pasar por un proceso. Oiga, porque a veces pasar por el proceso por obediencia es una cosa y pasar por el proceso por desobediencia es otra. Jonás entró en una turbulencia porque fue desobediente. Y en un momento Jesús le dice a sus discípulos: suban a la barca, pasemos al otro lado. Y en la mitad de la noche se levantó una gran tempestad. Una cosa es pasar un proceso por obediencia y otra cosa es pasar un proceso por desobediencia. Pero cuando yo estaba viendo un proceso por desobediencia, entendí que el Padre corrige a sus hijos. Independientemente de que nos hayamos alejado, buscado placeres o hayamos permanecido en el mismo techo sin experimentar la plenitud de esta filiación,
Hoy en la invitación de este mensaje es un retorno, querida familia, querido hermana, hermano, a un descubrimiento como el hijo que vuelve en sí y reconoce, y entonces lo que antes no lograba ver, ahora lo puedo ver. Lo que antes no tenía esa revelación, ahora tengo la revelación, porque mejor es estar en la presencia del Padre. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y este hijo vuelve en sí, reconoce, considera y regresa al Padre, regresa a la casa del Padre. Quizás tu estilo de crianza hasta ahora no haya sido el mejor, pero desde ahora debes saber que tienes un Padre que te acoge, que te ama, que te restaura, que te recibe, que está con los brazos abiertos, que te espera, que siempre te va a esperar a que regreses a los brazos de la casa del Padre. Amén. Otra cosa que aprendí es que Dios siempre gana. Vos querés hacer lo que quieras, pero Dios siempre gana con su amor, con su capacidad de saber cómo conquistar tu corazón. Aunque tengas lo más dureza de tu corazón, pero Él sabe cómo conquistarte. Y cuando reconocemos la paternidad de Dios sobre nuestra vida, somos sanados de las heridas causadas por la orfandad y tenemos acceso a una herencia invaluable y eterna con Él que nos espera a cada uno de nosotros. Amén. Cuando tienes esa experiencia y esa revelación del Padre, eres sanado de todas las heridas del pasado. Amén. Yo no sé si me estás entendiendo lo que quiero compartir. Eres sanado de orfandad, eres sanado de cualquier cosa que hayas vivido, porque el Padre te ama, porque el Padre quiere estar con vos, porque el Padre quiere hablar con vos, porque Él está listo para recibirte. Celebra tu regreso y transforma completamente tu vida a través de su amor incondicional. Tenemos que dejar que Él nos ame, recibir. ¿Por qué tenemos tanto miedo? ¿Por qué tenemos tanto miedo y vergüenza de recibir el abrazo del Padre? ¿Por qué? Porque tenemos miedo que nos lastimen, porque no queremos ser más lastimados. Entonces cerramos nuestro corazón. Pero el perfecto amor de Dios echa fuera el temor. Cuando tienes esa experiencia del Padre, tu identidad se afirma y empiezas a entender que eres hijo. Y cuando eres hijo, tienes un acceso a su presencia y empiezas a influenciar en Él de una manera poderosa. Porque tu influencia en el Padre está por tu relación y por tu capacidad de intimidad. El Padre a través de Cristo nos adoptó para que fuésemos hijos. Juan capítulo 1 verso 12 dice: mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hijos, hechos hijos de Dios. ¿Cómo se evidencia la paternidad de Dios? Vamos rapidito. Son 3 cositas prácticas que quiero compartir. En primer lugar, por revelación y experiencia. ¿Cómo se evidencia la paternidad de Dios? En primer lugar, por revelación y experiencias. Necesitamos reconocer y experimentar la verdadera paternidad de Dios. ¿Y dónde comienza? En la revelación. Debo tener una revelación del Padre. La revelación es algo que estaba oculto y que de pronto puedo ver. Algo que no veía y algo que puedo ver. Necesito tener esa revelación del Padre. No puedo seguir viviendo la vida cristiana si no tengo esa revelación del Dios Padre. Lucas 15:12 dice: el hijo menor, dice, de ellos dijo a su padre: dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. La herencia le dio a los dos y ambos tomaron una decisión de irse y malgastar y el otro de quedarse, y todo fue en función de lo que ellos deseaban y conocían. Conocían de teoría sobre la herencia que le iba a corresponder, pero no tenían revelación del legado que iban a recibir. Una cosa es herencia y otra cosa es legado. Herencia puede ser bien gastada o mal gastada, pero un legado es algo que se transmite a la próxima generación. El Padre necesita transmitirte un legado, transmitir un legado a sus hijos. Y eso tiene que ver con relación.
Discipulado no tiene que ver con información, tiene que ver con relación. La gente no le importa cuánto vos sabés de la Biblia, del Corán, si sabés hablar mi idioma. La gente le importa si saben que vos tenés importancia en él, si vos querés estar con él, si querés saber cómo está su vida. Tiene que ver con relación. Y a veces manejamos todo por número. Hay dos enseñanzas en cuanto a la herencia. Uno, no podemos recibir algo sin tener la madurez necesaria. Dos, una herencia se puede malgastar, pero un legado transmite vida. Alguien dijo una vez que la madurez no tiene que ver con la edad, sino con la capacidad de ser responsables. A veces le pedimos cosas a nuestro Padre, pero no tenemos la madurez suficiente para recibirla. Y nos enojamos. Y nos enojamos con Dios, y nos enojamos con el líder. Y no venimos a la iglesia porque Dios no nos dio lo que teníamos, lo que estamos pidiendo. No, Dios no me ama, no me quiere. Pero ¿por qué relacionamos el amor del Padre con cosas que Él te puede dar? ¿Qué significa revelación? Revelar tiene que ver con descubrir. Decí conmigo, descubrir. La palabra revelar en el hebreo se escribe nirhar, que significa se dejó ver, se mostró. Tenemos que ver, Él se va a dejar mostrar. Él no anda buscando, no anda jugando a la escondida. Dice que el que busca, Él no se anda escondiendo, Él se va a mostrar. Si lo buscas de todo corazón, Él se va a revelar, se te va a mostrar. Hay gente que está convencida de Dios, tiene un conocimiento, sabe algo, pero solo es externo. Yo conozco, viste que dicen algunos, yo conozco la palabra, yo conozco, yo sé. Pero el que sepas no significa que tengas experiencias de revelación. El conocimiento es externo, la revelación es interna. No podemos no tener revelación y que no haya un cambio en nuestra vida. No podemos no recibir una palabra de Dios y que no haya un cambio en nuestra vida. Tiene que haber un cambio, si no todo es superficial. Todo es por afuera, todo por la imagen. Y cuando se revela al Padre y tú te defines y entiendes que eres hijo, no necesitas competir, no necesitas mostrar o hacer, porque eso no te define. Eres hijo, eres hija. El hijo menor tuvo que vivir un proceso desagradable para poder tener esa revelación. Dice que él estaba allí, tenía ganas de comer, no podía comer. Dice, y volviendo en sí. Habla de, volvió en sí, recapacitó, tuvo revelación. Sí, ¿yo qué estoy haciendo acá? Volvió en sí. Voy a volver a la casa. Mi padre tiene pan, hay abundancia de pan. Y yo acá estoy pereciendo de hambre. Volver en sí tiene que ver con reconocer, considerar. Segunda de Corintios 3:15 dice, y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se le quitará. Tienes que tener ese encuentro. Tienes que tener esa experiencia vivida con Dios. Primer paso, tienes que tener esa experiencia con el Padre. Y eso no es de teología. Es un momento de experiencia personal con Él. Usted tiene que tener esa experiencia personal con el Padre. Amén. Si usted la tuvo, manténgala. Si tú no la tuvo, búsquela. Pregúntale que está a tu lado, ¿tuviste esa experiencia? Pregúntale, ¿tuviste esa experiencia? ¿Sí o no? ¿Qué te importa si lo... Total es mía. ¿Cómo se puede tener revelación del Padre y disfrutar de esa relación? Experimentar un encuentro con Cristo. Decí conmigo, experimentar un encuentro con Cristo. Cristo es la máxima expresión del Padre, la máxima revelación del Padre. Si tengo un encuentro con Cristo, tendré revelación del Padre.
Juan 6:25 dice, y hallándose, al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y le dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comiste del pan y os saciaste. Hay gente que busca señales y anda buscando señales, pero cuando comes del pan no necesitas las señales para creer, porque el pan te sacia. Amén. No son las señales las que transforman la vida, son las experiencias reveladas con Cristo. No son los cultos de avivamientos, congresos, talleres, tantas actividades que está bien, es correcto y hay que hacerlo, sino tiene que ver con los procesos que cambian la vida de las personas. Yo, después de bautizarme, recuerdo, estaba en mi casa esa semana posterior. Yo me encerraba todos los días en la pieza y ponía una melodía de adoración y lloraba todo el día lloraba. No sé por qué. Y allí en una de las noches me postré y empecé a hablar en otro idioma que no entendía. Y me empecé a quebrantar y se me venía a la mente las heridas de Jesús, y ahí lloraba, pero lloraba. Recuerdo haber ido a hablar con el pastor: pastor, yo no sé qué me pasa. Él me dijo: ¿has recibido el bautismo del Espíritu Santo? Volví a mi casa al otro día, seguí llorando. Digo: Señor, yo no quiero perder esto. Y desde ese día mi vida cambió. Nunca más fui la misma persona. De ese día, en esa noche, yo recuerdo, era un jueves, le digo: Señor, acá está mi vida. Usala, haz lo que querés, porque mi vida es tuya, tu misericordia. Y mi vida cambió. Entendí hoy que tuve un encuentro con Cristo ahí. ¿Cómo se puede tener revelación? Lo segundo, leyendo y estudiando la palabra. La Biblia no solo se la lee para tener un estudio de crecimiento académico, de información. Hay que leerla buscando cómo aplicar lo que leo a mi vida. Necesito aplicar lo que leo a mi vida. Y esa es la parte que muchos de nosotros a veces patinamos. Leemos, pero no la aplicamos a nuestra vida. Cuando adquirimos conocimiento intelectual sin sabiduría espiritual del cómo se aplica la palabra de Dios a mi vida, nuestro corazón se endurece y la revelación se obstaculiza, porque solamente hay información, porque leo la palabra y hay logos. Pero cuando ese logo se transforma en rema y de repente leíste un versículo y de repente se te quebrantó el corazón y empezaste a llorar, es porque se transformó en vida, se transformó en rema. Rema tiene que ver con revelación. Seguro que le habrá pasado. ¿Cuántos de nosotros, leyendo una parte de la Biblia o algo, se transformó y te quebrantó tu corazón? Es cuando sale del logo escrito y se transforma en revelación en tu corazón. No podemos seguir siendo la misma persona si hemos recibido una rema de la palabra de Dios. Tiene que haber un cambio. ¿Cómo recibimos revelación? También orando para desarrollar la buena comunión con el Padre. Decí conmigo: orando. Si deja de orar, no hay comunicación. Y si no hay comunicación, no sabes qué es lo que tienes que hacer, porque el Padre no te dice nada. Oiga, a veces el Padre no habla porque nosotros somos desobedientes. ¿Para qué le voy a decir a si cada vez que le hablo hace cualquier cosa? El día que seas obediente, el Señor te va a seguir hablando. Hola, ¿qué tal? Así me habló un día el Señor. ¿Para qué querés que te siga hablando si cada vez que te digo algo vas a hacer lo contrario? Efesios capítulo 1, verso 16
Dice, no ceso de dar gracias por vosotros. Pablo dice, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Pablo oraba, no ceso de tener memoria y clamar a Dios para que ustedes puedan tener revelación del conocimiento de Dios. Dios se da a conocer mediante su palabra, pero la palabra escrita en sí mismo no puede darnos una expresión teológica de Dios. La oración produce la experiencia del encuentro con el Padre y que muchos de nosotros menospreciamos. La marca espiritual de una persona es la oración. Uno puede tener revelación si esa persona ora o no ora. Puede tener revelación si esa persona es espiritual por la capacidad de orar. No yo hablo en cantidad, sino la calidad. La oración produce la experiencia del encuentro con el Padre. Nunca podemos menospreciar la oración. Yo recuerdo que mi papá estuvo como casi 3 años orando por mí, para que yo conozca a Dios. Y siempre me invitaba, siempre me decía, hijo, te invito a la célula. Creo que estaba Carlos allá que hacíamos en la casa de Hugo, ¿no? ¿Estaba ahí Carlos? Sí, estaba Hugo, estaba Omar, Hugo Vidigain, José Luis, y bueno, y mi papá iba ahí, y otros tantos, no recuerdo. Y recuerdo que él siempre me invitaba, sí papá, ya voy a ir, pero nunca iba. Recuerdo que una vez le dije, bueno, voy a ir. Y él me esperaba acá en el Verbo Divino, hay como un monolito donde se sientan de hormigón, ahí se sientan, ¿viste? No sé si lo vio, seguro que sí. Dígame que sí. Porque todos me estaban mirando así. Está ahí en la vereda, no sé cómo se... Bueno, y yo recuerdo que en ese tiempo yo andaba en una moto, canchero yo, ¿viste? Vení en la moto y veo que estaba mi papá sentado y él se pone de pie, se pone contento, él me ve, cuando me vio, imagínate. Y llego, hola pa, hola hijo. Bueno, vamos. No, te quise decir que tengo que hacer otras cosas. Y mi papá agachó la cabeza, no me dijo nada y se fue él. Yo acuerdo que estaba con un amigo, me dice, che, ¿vos tenés que hacer algo con tu papá? Sí, pero bueno, no le quería decir porque tenía vergüenza. No, me invitó ahí a la iglesia, ahí son todos medios locos ahí, ¿viste? No, pero si vos tenías que hacer algo, si él te pidió, vos le dijiste que sí, no le podés dejar así esperando. Y sí, tenés razón. Me quebranté. Entonces, a los 2-3 días le digo, papá, ¿cuándo es un culto allá? Y el miércoles me dijo, antes había culto de oración en el templo chico. Bueno, te voy a acompañar. Y me fui para que él quede contento. Y recuerdo que entré ahí y todo aplaudiendo, y yo mirando así. No entendía una goma. Pero hoy entiendo que fue su oración la que fue constante por mi vida, que él estuvo orando por mí, que cuando yo estaba en cualquier lado y perdido, él seguía orando, que él se iba a la célula sin reclamar y decía, el pastor, ¿tienen pedido oración? Yo quiero orar por mi hijo, él necesita a Jesús. Y él oraba por mí. Recuerdo que yo estaba tan metido en una depresión galopante, con pensamiento de matarme, de sacarme la vida. Y una mañana, cerca del mediodía, estando solo, me levanté apenas como podía, porque ya ni me levantaba la cama. Y digo, ¿y si me saco la vida? Y me puse a pensar, y capaz que va a ser mejor. Y dije, bueno, si me saco la vida, los problemas para mi mamá se van a terminar, porque yo entendía que era un problema para ella, porque mi mamá siempre me exigía, me demandaba, siempre palabras de maldición de ella, sos un infeliz, no servís para nada. Hoy entiendo que ella me amó y me sigue amando como ella supo. Pero digo, bueno, entonces voy a agarrar, entonces casé unos cables que tenía ahí, busqué, dije, bueno, voy a colgarme de la escalera. Vivía acá en el Luis Fuerza, que era 2 pisos, 2 plantas. Y cuando estaba haciendo eso, todo se empezó a oscurecer.
y de lejos, lejos se escuchaba el sonido de un teléfono. En ese tiempo había teléfono fijo. Yo escuchaba, pero yo seguía haciendo lo que tenía que hacer. Pero ese sonido cada vez fue fuerte y más fuerte y más fuerte. Y no sé cuántas veces habrá sonado, pero sonó y sonó y sonó y sonó, hasta que un momento es como que, como el hijo menor, vuelvo en sí y voy a atender el teléfono. Era mi papá. Hola, hijo, te quería invitar a la iglesia. Y me largué a llorar, porque yo sabía lo que estaba por hacer. Había un espíritu de muerte sobre mi vida, pero la oración de un padre marcó a alguien que pisó más fuerte y que llegó antes de tiempo. La oración produce intimidad. Nunca menosprecies la oración. La oración de un padre sobre sus hijos marca y define cosas importantes. Nos volvemos íntimos con aquel a quien oramos y por quien oramos y con quien oramos. ¿Sabe? Muchas veces el no orar es una forma de ocultarte, o el creer en esa incredulidad que Dios no te va a hablar, que Dios no se te va a revelar. Ahora debemos derrotar al miedo y dirigirnos a Dios en oración, dejando que su voluntad reine totalmente en nuestra vida. La oración es la herramienta para acercarme a Dios y conocerle cómo es su lenguaje. Amén. Número 2, la evidencia del amor del Padre, porque en la casa del Padre tiene el principal alimento que necesito. Decí conmigo, en la casa del Padre tiene el principal alimento que necesito. El hijo menor, ¿qué hizo? Malgastó toda la herencia. Y como consecuencia de tanta crisis y quebranto, nuestra sociedad está viviendo un hambre en lo moral, un hambre en lo espiritual, un hambre en lo emocional. Y la gente busca alimento donde donde no va a encontrar el alimento. Va a encontrar un alimento que sacia permanentemente. Hoy la gente está en estado de alerta constante, con la ansiedad galopante. Entonces quiere matar la ansiedad con deseos personales. Y eso calma la angustia, pero no la resuelve. Este muchacho fue, malgastó, vivió como él quería, tuvo todo lo que quiso, pero se dio cuenta que ese alimento no sacia. ¿Dónde había alimento? ¿En dónde? En la casa del Padre. Indudablemente en la casa del Padre hay un alimento que va a saciar tu vida para siempre. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y cuando no nos alimentamos bien en la casa del Padre, corremos el peligro de malgastar la herencia. Porque una herencia se pierde cuando tomamos malas decisiones. Una herencia se pierde cuando me junto con la gente incorrecta. Una herencia se daña sabiendo cuál es la decisión correcta y me mantengo en la incorrecta. Una herencia se pierde cuando no valoro lo que tengo. Y este vacío no se soluciona con dinero, con títulos, con bienes materiales y cosas semejantes, sino que solo puede ser lleno por la persona de Jesucristo y alimentarme constantemente de su palabra. Bendito sea Dios. Pero a la vez, mientras preparaba el mensaje, me encuentro con este texto que me llama la atención. En Amós 8:11 dice: he aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Bendito sea Dios. Yo creo que en estos próximos días Dios va a enviar hambre de la palabra de Dios. Amén. Va a despertar un hambre en su palabra. Leíamos recién: ustedes me siguen no por las señales, sino ¿por qué? Porque comieron. Amén. Usted no va a necesitar señales.
Usted necesita el pan que es Jesucristo, el pan de vida. Dice, yo soy el pan de vida. El que come de este nunca tendrá hambre. Aleluya. Usted necesita ese alimento. Amén. Juan 6:32, y Jesús le dijo, de cierto os digo, no os dijo Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre de ese pan. Yo quiero ese pan. Amén. Gloria a Dios. Pero hay algo clave para comer de ese pan. ¿Qué hizo el hijo menor? Recapacitó, volvió en sí. Hay algo clave. Para comer de ese pan necesitas arrepentimiento. Entender que necesitas ese pan y que no hay otro pan que va a saciar tu vida. El diablo, el sistema, el dinero te engaña haciéndote creer que te puede dar algo que no te puede dar y que afuera hay un mejor pan que el que está adentro. Viste, el engaño de las riquezas y el afán de este siglo. El dinero te muestra o te hace creer que con el dinero vas a ser feliz. Es un instrumento de cambio. Con el dinero podés construir una casa hermosa, con baños, no sé, con jacuzzi, lo que se te ocurra, pero no podés tener un hogar. Con dinero podés comprar oros, anillos, alhajas, carteras, tacos. Ahí las mujeres. Pero al hombre le quiero decir, le podés regalar todas esas cosas, pero no podés comprar su lealtad. El engaño de las riquezas, hacerte creer que podés vivir mejor cuando estás seguro, cuando hay plata en el bolsillo, está todo tranquilo, te la crees canchero. Yo sé que acá no pasa, pero una iglesia lejos por ahí. Cuando no hay problema estamos piola y creemos que somos autosuficientes. Pero cuando caemos en la miseria, en nuestras propias miserias, en nuestras propias luchas, bajamos la guardia y regresamos a la casa del Padre. Y lo más maravilloso es que el Padre siempre te espera. El hijo menor le pidió y le dijo, dame lo que me corresponde. Y cuando él se quebrantó, cuando él reconoció, volvió a la casa y le dijo, hazme. Un seguidor le dice, dame esto, dame tal cosa, dame una novia, dame esto, dame plata, dame un auto, dame esto. Entonces viene a la iglesia por darme. Y cuando no le da, entra en crisis. Pero cuando hay un hijo verdadero, cuando hay una revelación del Padre, venís a la iglesia a decir, hazme Señor, hay una humildad. Yo no te pido dame, sino hazme. Un seguidor de Cristo tiene, sin revelación dice dame, pero un hijo dice hazme. Y por último, voy terminando y quiero invitar al grupo de alabanza que pueda venir. El cuidado y el amor del Padre también se evidencian porque a pesar de la indiferencia, el Padre me sigue amando. Porque a pesar de la indiferencia, el Padre me sigue amando. A pesar que yo sea indiferente con Él, Él me sigue amando. A pesar de que los hijos no consideran el cuidado del Padre, Él sin embargo nos espera y nos ama. Primera de Juan 4:18 dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Amén. Necesitamos pasar del enamoramiento al amor verdadero. Se dice por ahí que uno valora las cosas cuando las pierde, ¿no? Cuando las tiene, pero cuando las pierde,
Viste que está ese dicho por ahí. El hijo menor se quedó sin nada y empezó a valorar lo que había en la casa del padre, ¿no? Pero este hijo reflexionó y dijo, ¿qué hago acá? ¿Cómo vuelvo a casa? ¿Qué le voy a decir a mi papá? Ya sé lo que le voy a decir. Le voy a decir que no soy digno de ser llamado su hijo. Que me haga uno como de su jornalero. Por lo menos algo. Pero mire la actitud del padre cuando lo vio. Dice que corrió, lo besó, lo abrazó. Tenía un anillo, le dijo, tomá, este es tu anillo, todavía sigue siendo hijo. Usted se sienta hoy en la mesa. Hizo fiesta. Mató el mejor animalito para hacer fiestas. Porque siempre lo estuvo esperando. El cuidado del padre siempre te va a estar esperando. Sabe, querida familia, todo lo que Él es todo lo que yo necesito. Si lo tengo al Padre, lo tengo todo. Es que tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, y tal cosa, y esto, y andamos afanados. Oiga, hay momentos que tienes que disfrutar como hijo, como hija. Déjese abrazar y amar por el Padre. No ponga barreras, no ponga obstáculos. Déjese amar por el Padre. Amén. Vuelva a su hogar, abrace al Padre. Usted siempre tendrá un lugar en la mesa. Amén. Dígale que está a su lado, usted siempre tendrá un lugar en la mesa. Dígale. El Padre sigue siendo apasionado por sus hijos. Amén. Usted sigue siendo hija, hijo. Él te pone ropas nuevas. Amén. Te da autoridad como hijo. Pastor, pero que yo hice tal cosa, pero que yo hice lo otro, y yo tomé tal decisión. Oiga, Él te da una oportunidad de que regreses a casa. Él te estaba esperando hace rato. Amén. Él nunca quiso interferir, sino que solamente te des cuenta. El amor siempre lo espera. Él siempre te va a esperar, siempre te va a amar. Eres un príncipe, amén. Eres una princesa. Él te santifica. Recibe. Mira, yo siento en mi corazón que vestiduras blancas nuevas vas a recibir. Amén. Reciba eso. Gloria a Dios. ¿Sabe? El verdadero valor de la vida se mide por la diferencia entre lo que usted recibe cuando nace y lo que usted dejará cuando usted le toque partir. Wow. No sé si me entiende lo que quiero decir. ¿Qué hace con su vida? El vínculo del amor es la más importante que necesitamos para desarrollar como hijos. Si no hay un precio, no hay amor. Si no hay sacrificio, no hay amor. Y si no hay amor, no hay vínculos. La palabra de hoy es que usted entienda esa revelación del Padre. ¿Qué es el éxito? Es conocer al Padre. Porque cuando usted conoce al Padre, hermano querido, aleluya. Termino con este. ¿Me aguantan un minutito más? ¿Sí o no? El Salmo 73, si puedes poner el Salmo 73. Vamos a leer del versículo 1 en adelante. Un salmista que él veía cosas que pasaban, y mientras vamos leyendo se van a dar cuenta. Dice: ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Vamos. En cuanto a mí, dice el salmista, casi se deslizaron mis pies, por poco se relevaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Él dice: el Señor sabe de esta gente, conoce a esta gente. Yo, ¿para qué entonces me guardo en santidad? ¿Para qué trato de ser obediente? Casi se rebalaron mis pies en mi caminar derecho. Seguimos. Porque no tienen congojas, y bueno, cuestiona a esa gente por su muerte, por su vigor está entero. Sigue. No pasan trabajo como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Sigue. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia. Los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos
del corazón. Estos desgraciados logran lo que quieren, logran estos desgraciados. Y este salmista cuestionaba, ¿viste? A ver. Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca donde, mira, cuestionan y hablan mal del cielo y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí y aguas en abundancia será extraída para ellos. Y dicen, ¿cómo sabe? No, ¿cómo sabe Dios? Y hay conocimiento, o sea, ¿sabe Dios de todas estas cosas que está pasando? ¿O solamente yo nomás lo estoy viendo? Más. He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riqueza. Estos desgraciados, mira. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. Pues he sido azotado todo el día, castigado, azotado. Esto me trajo mal en la mente. Yo tenía los pensamientos, ya no sabía cómo pensar. Realmente esto me traía un quebranto. Y el salmista decía, vamos, si dijera yo hablaré como ellos, aquí en la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Él se cuestionaba, él no entendía. Dice, verso 17, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin. Seguimos. Ciertamente los has puesto en deslizadero, en asolamiento los harás caer. ¿Cómo han sido azotados? Más adelante, verso 20. 21. Señor, amargura mi alma y en mi corazón sentía punzada. Él se quebrantó, se amargó por todo eso. Más, tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti. ¿Cuándo entendió eso? Cuando entró en el santuario, cuando entró en la presencia de Dios. Fíjese lo que dice más adelante. Con todo, yo siempre estuve contigo, me tomaste de la mano derecha. El salmista dice, lo más importante es tu presencia. Y a pesar que me quejé, que cuestioné, que hablé, que me quebranté, tú siempre me tomaste de la mano derecha. Tú sigues siendo mi Padre, tú sigues siendo mi Señor. ¿Cuándo entendió? Cuando entró en el santuario. Habla de entrar en la intimidad, de estar en la presencia. Cuando ores, cierra tu puerta. Porque tu Padre que está en lo secreto, ¿dónde encontramos al Padre? En lo secreto. El secreto está en el secreto. ¿Por qué dice cerrar la puerta? Porque habla de solo y sola. Comunión, ahí nadie más. Yo no quiero a nadie, te quiero a vos. ¿En serio? Sí. ¿En serio? Bueno, muy bien. Cierro la puerta, papá. Acá estoy. Yo en mis pies a veces no siento nada, pero ahí estoy. A veces ya me está esperando. A veces estoy ahí y Él viene. A veces me corrige, me habla con fuerte. Pero a veces me mima. A veces me abraza. Son esos los momentos más importantes de mi vida. Y son los que han marcado la vida mía como cristiano. Son los que me han forjado para enfrentar la vida, para ser mejor esposo, mejor padre, mejor hijo. Esos momentos de intimidad que necesito encontrar. Usted, querida familia, necesita tener ese tiempo. ¿Qué hacemos? ¿Lo vamos a orar? Dejamos el celular ahí, Padre, en nombre de Jesús. Pero un poquito, papá. Después le contesto. Todo es superficial. Aproveche, busque. Cuando usted busca, Él se va a revelar. El cuidado del Padre, amén. Póngase de pie, querida familia, vamos a adorar al Señor. Experimentemos el verdadero amor y conocerá que el Padre lo ama y tiene cuidado de usted. Aleluya. Yo no sé si usted está lejos de casa, está cerca de casa, en si alguno de estos dos hijos usted se identifica. O quizás usted está viviendo una re buena relación con el Padre. No sé cómo sea. Yo quiero que podamos hoy venir al altar, como regresar a la casa y presentarnos delante de Él y decirle: Padre,
necesito encontrarme con vos y conocerte de una manera mucho más profunda. Amén. Mientras adoramos, el altar está abierto. Amén. Adoramos al Padre. Gracias, Jesús. Solamente a ti. Pues nadie más en tu